Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea. Soy Débora Goldstein y hoy con un tema que espero que los apasione, que es el caso de Ingo Swann. Ingo Swann, que fue uno de los psíquicos más reconocidos de Estados Unidos, fallecido hace algunas décadas, tuvo un papel protagónico en la llamada saga del proyecto Stargate, todo lo que tenga que ver con la visión remota, ¿no? Estos experimentos que se realizaron en la década del 70 en Estados Unidos, ¿no? Tratando de ver si la mente puede influir, ¿no? O no en la materia y algo más, ¿no? Buscando eso, ¿no? Conocer más sobre nosotros mismos. Ingo, bueno, fue realmente un protagonista realmente muy reconocido, es casi como se lo considera el padre de la visión remota de alguna manera. Empezó de muy joven, con este tipo de experimentaciones, pero he decidido incluirlo en este episodio porque hay un punto de sus declaraciones que a mí me hace un poco de ruido. Es en cuanto a las visualizaciones que él dice haber tenido en la luna. Y digo que me hace mucho ruido porque hay algunas cuestiones que no me cierran de lo que dice, ¿no? Lamentablemente tengo mis dudas. Y bueno, me gustaría compartirlas con ustedes y de paso ven cómo se trabaja también en este nivel, ¿no? Cuando surgen este tipo de que a uno le surgen estas controversias, ¿no? Con respecto a ciertas personalidades del ambiente del misterio. Así que bueno, voy a presentar los datos que a mí me parece que ustedes deben conocer y después juzgar. Y bueno, vamos a ver también por qué es importante con esta cuestión de los informantes que están apareciendo actualmente, ¿no? Que después yo voy a hablar. Ingo va a ser, es como es el comienzo de voy a hacer mis informes sobre alguno de los informantes, ¿no? Y va a haber algunas cosas más remotas todavía y que nos van a poner en perspectiva cómo nosotros debemos pararnos, ¿no? Y también porque hay que tener en cuenta, como en el caso de Ingo, todos los experimentos de la visión remota, no nos olvidemos que fue financiado por la CIA, ¿no? Organismos gubernamentales muy pesados en Estados Unidos, ¿no? Que estaban detrás, que había un interés muy grande en cuanto a estas cuestiones. Y lo mismo pasa ahora con todo este lío que se está dando con la presunta desclasificación que actualmente estamos navegando. Así que bueno, voy a presentar entonces todas las cuestiones que tengo con respecto a Ingo Swann y bueno, como digo, les también mostrar una forma como se investiga, cómo se trabaja este tipo de casos. Vamos a compartir. Bien, bueno, esta es la página, quería presentarles primero, esta es la página de Ingo Swann, la van a encontrar, que es ingoswan.com, es muy fácil de localizar en la red. Y aquí una de las primeras cosas que tiene muchísima información, ¿no? Muchísima información, pero claro, cuando una de las cosas que a mí me interesaba era este tema de la luna, porque él dice, a ver, ¿qué pasa con Ingo? Ingo hizo además sus declaraciones de la visión remota que tuvo. Llegó a Júpiter, se extendió hasta Júpiter, se extendió hasta Marte, ¿no? Y lo de Júpiter, debo decir que hace unos años la CIA validó el proyecto Stargate y este tipo de visualización que había hecho este Ingo, ¿no? O sea que lo de Júpiter sí está reconocido como que gubernamentalmente. Igualmente lo de Marte. Pero en cuanto a la Luna, no, porque esto es una declaración que él hace en uno de sus libros llamado Penetration, que ahora después se los voy a presentar, que se publicó en el año 1998, editado por él, donde revela esta cuestión que nadie sabía, que él había tenido una visualización de la luna, pero no por pedido de la CIA, sino por un grupo secreto, ¿no? Un grupo secreto que lo buscó, y
y ¿cómo se llama? Quisieron trabajar con él para ver qué él podía visualizar en la luna y bueno, las declaraciones que ahora vamos a conocer. Pero bueno, quiero recomendar, empezar a recomendar esta página que es tremenda y donde van a ver todo este tipo de información. Bien, sigamos. Vamos a conocer un poquito de la vida de Ingo. Este es un documental que todavía no ha tenido la financiación, un tráiler que se lanzó hace unos cuantos años, una vida salvaje, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, espero que algún día se pueda llevar a cabo. Vamos a conocer. Hello, I'm Peter Ernest, former member of the Central Intelligence Agency, the CIA. I was there for much of the Cold War from the late 50s through 1995. And during that period, I served in what is called the clandestine service. Among those projects was something called remote viewing. In simple terms, that means the ability of a human being to see something at a far distance from where he or she is. One of the people featured in this effort by the agency was a gentleman by the name of Ingo Swann. He turned out to have extraordinary abilities in this regard. And so, in witnessing the abilities of this gentleman, in hearing his story, you are participating in an activity by the CIA to see whether an individual could indeed contribute to intelligence by his extraordinary ability to see things at a far, far greater distance than any of us. Ingo was sitting very casually. You wouldn't even know that he was out of his body in any way or another because he was smoking a very, very small cigar from time to time. He had his eyes closed, and he was talking in a normal, ordinary frame of voice, describing what it looked like on Mars and trying to identify if there were any life forms on Mars. I cannot tell you what a dream come true it is to be able to host the masterpieces of Ingo Swann. Right in the center of our National Museum, we have this collection as if it's part of the spine. Nothing could be more fitting. The people who listen within are the ones who come up and advance all of our lives. They are our. Bueno, ¿no? Es un artista, además un pintor realmente así onírico, muy fantástico, ¿no? O sea, unas habilidades tremendas de Ingo y reconocido además por sus poderes, ¿no? Estos poderes que, bueno, ahora vamos un poco a analizarlos, ¿no? De alguna manera, pero bueno, acá el documental lo presenta, ¿no? Como una figura central dentro del movimiento de la desclasificación, ¿no? Perdón, de todo lo que es la visión remota, ¿no? Y de todo lo que significó su trabajo. Aún así, bueno, están estas cuestiones que ahora vamos a seguir mirando. Bien. Y acá está el libro, bueno, este es el libro que él presentó en el año 1998, ¿no? Y vamos a subir un poquito, ¿no? Y este libro lo publicó él. Se llama Penetration, supongo que la tapa la hizo él, ¿no? Vemos una tapa muy particular, ¿no? ¿No? La cuestión extraterrestre y lo de la telepatía humana, ¿no? Es un libro
que lo recomiendo. Pero bueno, acá está la cuestión de fondo, que es aquí en este libro se despacha con su visión de la luna, que nadie sabía nada. Y habla de haber sido, digo, convocado por un grupo secreto y de todo lo que ocurrió, ¿no? Y dijo haber encontrado vida, ¿no? Una civilización, ¿no? Instalada en la luna, ¿no? Lo cual, bueno, no deja de ser intrigante. Pero bueno, este libro, como digo, se lo publicó él. Después vamos a escuchar algunas cuestiones. Eh, Nadie parecía interesado en ese 98 en publicárselo. Ese es un punto. ¿Por qué? Él dice que, bueno, que era como demasiado picante para la época, pero eso me ha llamado un poco la atención, ¿no? Una figura como Swan, que no le hayan querido publicar el libro, ¿no? Ya empezamos con un punto, un punto raro, ¿no? ¿Por qué no un libro en donde él presenta estas evidencias casi extraordinarias no haya recibido tanta atención, ¿no? Eh, y en este libro quiero decir ya que no tiene dibujos, ese es un punto, no hay dibujos, ¿no? Del año 98, ¿no? Es un libro mecanografiado, ni siquiera en PC, sino mecanografiado a mano y se nota. Así que bueno, digamos, un Mingo Swan que lo hizo casi artesanal, ¿no? Lo saca casi artesanal, de alguna manera. Vamos a seguir. Ahí, ahí está. Bien, bueno. Y acá vamos a leer, ¿no? Vamos a leer algunas cuestiones y el caso, y sobre lo que él narra que pasó con toda esta cuestión de la luna. Vamos a atender. Este pequeño libro se divide en tres partes, dice, y es en relación con la primera que me uno a una larga lista de quienes han visto y experimentado cosas que no pueden probar. La segunda parte ya es una declaración de principios, ¿eh? La segunda parte se basa en una base mucho más sólida. Se trata, en gran medida, de una breve hipnosis de datos y hechos espectaculares sobre la Luna, que han sido divulgados en otros lugares y que demuestran que la Luna es un lugar realmente interesante. He seleccionado solo pequeñas porciones de toda la información lunar inusual disponible, pero he incluido fuentes en la bibliografía para quienes estén interesados en detalles más detallados, dice. La tercera parte comienza con una presentación de ciertos fenómenos sociales relacionados con los problemas de la telepatía que pueden identificarse factualmente. Estos, sin embargo, sientan las bases para el extraño y sorprendente escenario al que conducen, aunque, admito, este es de naturaleza especulativa. Algunos me han aconsejado no publicar este libro, argumentando que desafía estos estratos de credibilidad convencional que, con lascivia, se complacen en desconstruir a los desafortunados que experimentan lo que no pueden probar. He sido consciente de este factor oportunista durante varias décadas, pero mi edad avanza y me he interesado registrar y concluir mi investigación activa sobre los fenómenos parapsicológicos para buscar perspectivas menos estresantes. Como he comentado en nuestros escritos, siempre me han interesado los fenómenos sí y a partir de 1970 surgieron oportunidades para profundizar en ese interés. Cualquiera que tenga más que un interés superficial en los fenómenos sí debe, por supuesto, encontrarse con el pantano bastante maloliente de la resistencia social mediante la cual se desconstruye metódicamente la autenticidad de esos fenómenos, suspendiéndolos así en duda. Esta resistencia social, aunque repugnante, ha logrado en gran medida destruir cualquier enfoque concertado sobre los fenómenos sí. Este éxito se manifiesta específicamente en los estratos altos del poder social, estratos que, por los demás, se muestran totalmente desinteresados en los que los mortales comunes experimentan en ese sentido. Bueno, no vemos a un hombre un poco frustrado, ¿no? Habla de un hombre un poco
¿no? Dolido, ¿no? Por ciertas actitudes que seguramente su, su, su capacidad psíquica provocaba, ¿no? Las respuestas a veces que recibía, ¿no? Las interacciones que tenía, ¿no? Pero acá marcan un punto del estado en que se encontraba Ingo cuando escribió este libro. Bueno, vamos a seguir, vamos a buscar la parte. A ver. Y hay una cuestión, porque él dice, ¿no? Marca que él empezó su investigación, cuando empezó su investigación en este camino, lo primero que eran experimentos un poco más básicos y que se había empezado a aburrir, ¿no? Qué sé yo, ver en una caja que había dentro de la caja, los experimentos típicos que se hacían mucho en esa época y él quería buscar algo más y es que propone esta cuestión un poco, él dice ser como el mentor un poco de todo este camino de la visión remota, ¿no? Que si bien algunos la habían teorizado, pero es que él es como que pone en marcha todo este movimiento, ¿no? De alguna manera es una declaración bastante también audaz, ¿no? Se autotitula como el generador de esta corriente, ¿no? Y que surge, como digo, ¿no? De un hombre que estaba aburrido y necesitaba como más emoción, ¿no? Que él decía, bueno, yo puedo ir más allá con mi mente, ¿no? No solo con experimentos así tan repetitivos. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Dice. La inclusión en este libro de la historia que no puedo probar no se ofrece como prueba de la existencia de inteligencia espacial, sino que por el lector merece saber porque he concluido que la telepatía es mucho más compleja de lo que comúnmente se concibe en términos terrestres. En este caso, mi razonamiento se basa en la experiencia real y no en el análisis de la información presentada en las obras de otros. Bueno, no, ya también nos marca un punto como diciendo, bueno, yo sí tuve esta experiencia y no es solamente teoría, ¿no? Bien, a ver, vamos a encontrar el capítulo. Bueno, en la parte uno dice sucesos ultra secretos, participación en la investigación, sí. Dice, la secuencia de extraños sucesos narrados en este libro tuvo lugar debido a mi participación en la investigación de sí, que comenzó de repente en 1971, cuando tenía 37 años. Mi vida podría haber discurrido por caminos presumiblemente más gratificantes en lo cotidiano, pero más cómodos, si nunca me hubiera ofrecido como sujeto experimental en los laboratorios de investigación de sí. En estos experimentos hubo altibajo, éxitos y fracasos, y la oportunidad de conocer a muchas personas fabulosas y maravillosas. Pero al adentrarse en la investigación sí, también se adentra en un subconjunto cultural limitado, bastante cargado de factores de alto estrés, intrigas, confusiones generalizadas, miedo y aprensión, guerras internas y grandes dosis de idiotez, dice Ingo. Además, los sujetos de investigación sí, conejillos de indias, son entidades inexistentes de las que se espera que muestren manifestaciones sí. Cuidado con esto. Al mismo tiempo, se supone que no saben nada, no piensan nada, no suponen nada, porque la tarea de saber, pensar y suponer corresponde a los investigadores. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Había como una tensión, ¿no? Por parte de Ingo con respecto a esto y como él se observaba a sí mismo y lo que los otros esperaban de él nada más. Dice, el sujeto es algo así como un chip de computadora que se prueba para ver si funciona como se desea. Si el chip no funciona como se espera, se desecha junto a la gran pila de chips anónimos que también han fallado. Por ello, la vida útil de un sujeto de prueba en el laboratorio no suele superar los 3 meses. Atención con esto. Y durante ese tiempo debe someterse a pruebas repetitivas e interminables. Una de las principales consecuencias de esto suele ser el aburrimiento sin límites. La apariencia de aburrimiento es mortal en la investigación, sí, porque un chip aburrido entra en un estado de apatía o desinterés, tras el cual sus delicados circuitos fallan. Sabía casi todo esto de antemano, en gran parte porque los fenómenos sí siempre me habían interesado muchísimo
y había realizado mucha lectura y estudios organizados. Así que no esperaba en absoluto que mis 3 meses asignados se convirtieran de alguna manera en 19 años, ¿no? Y esto me me lleva a hacer muchas observaciones, ¿no? De alguna manera está diciendo de que, bueno, como creía que esto no duraba si uno no ofrecía, ¿no? Todo el tiempo algo, ¿no? Y bueno, me parece que Ingo se dio cuenta de eso, de que había que ofrecer cosas todo el tiempo, ¿no? Una especie de Sherezade de las mil y una noches, ¿no? Cuentos todas todas las noches para que no lo, no fuera asesinada como otras esposas, ¿no? De ese relato, ¿no? Así que bueno, esto me da una idea y bueno, tuvo la gracia de que por 20 años su vida estuvo muy bien, de alguna manera financiado. Bien, o hasta ahí. Después dice, bien, dice, toda esta cuestión dice que también me vi arrastrada a un secretismo a menudo absurdo, interminables controles de seguridad que proporcionaban la paranoia, todo tipo de fantasías de ciencia ficción, a intrigas de inteligencias cuyos diversos formatos a veces eran como desagües de inodoro y a ramificaciones militares y políticas bastante inquietantes. Mi participación en este largo romance tuvo sus altibajos e implicó cientos de situaciones, circunstancias y eventos complicados de diversa índole de los cuales los narrados en este libro fueron solo un ejemplo, aunque el más estresante y alucinante. Bueno, vamos a ir. Dice, a finales de 1972, la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, financió un pequeño proyecto de investigación provisional en el Instituto de Investigación de Stanford. El proyecto en el CIRI estaba dirigido por el físico Dr. Harold Puthoff y me invitaron a viajar a California para participar. El propósito de este pequeño proyecto era descubrir un fenómeno de percepción extrasensorial que podía reproducirse a voluntad. Este era el tipo de experimento notoriamente ausente en parapsicología, pero en el que había tenido cierto éxito anteriormente, ¿no? Y quiero decir, bueno, este vínculo, esta invitación de Puthoff no fue al azar, porque además en ese momento Harold Puthoff, un hombre que espero abordar en algún episodio de este canal, aparte, tuvo un breve coqueteo con la famosa cienciología de Ron Hubbard, ¿no? Que otra vez también será cuestión de charlarlo en alguna oportunidad. Y a Ingo lo había reclutado de ese mismo círculo, ¿no? Que se movían los cienciólogos, porque Ingo también tenía esa adhesión en que él no sé si ha hablado sobre ese punto en particular, ¿no? Pero sí se sabía que ambos compartían esta visión de la cienciología y tiene mucho que ver con el trabajo después que estaban haciendo, ¿no? Así que bueno, este reclutamiento, como digo, no fue azaroso. Sigamos. El proyecto contó con 8 meses para producir algo similar. Así pues, comenzó otro ejercicio diario con cientos de ensayos experimentales. Estos iban variando según lo que se estaba probando, pero finalmente descendieron hasta un aburrimiento tan empalagoso que era difícil soportar otro día más. No, bueno, empieza esta cuestión de que Inco estaba súper aburrido. Dice, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo salgo de esta situación? Y bueno, la propuesta de hacer algo más picante. Dice, a principios de abril de 1973, en un esfuerzo por superar el aburrimiento diario de las pruebas repetitivas que inducen un estancamiento de la actividad PES, sugerí que de vez en cuando, o sea, hiciéramos algo fuera de lo común, algo que pudiera reavivar la sensación de aventura, emoción y disfrute. El planeta Júpiter estaba literalmente muy lejos. La NASA había lanzado previamente las sondas Pioneer 10 y 11 para sobrevolar ese planeta, y la información telemétrica transmitida por ambas naves se sometería a análisis técnicos. La información de la Pioneer 10 comenzaría en septiembre de 1973, ¿no? Estaban pasando estas cosas, ¿no? El tiempo, ¿no? este, que el espacio seguía como un poco dominante en la escena, ¿no? Y las naves que se enviaban a sus exploraciones, ¿no?
Bueno, no, y acá habla, bueno, todo lo que pasó con Júpiter, ¿no? Que realmente fue felicitado después por sus interacciones antes de que llegara la Pioneer 10 a Júpiter y Lear supuestamente tuvo su visión, ¿no? Aunque digo, por ejemplo, Carl Sagan, criticó las visiones de Ingo, no, de alguna manera no. No todos tampoco estaban muy convencidos de que él había visto algo relevante, pero bueno, digamos, muchos coinciden que sí, que Ingo Swann vio algo agregó algo importante, no, antes que la Pioneer pasara por Júpiter, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar, seguir buscando. Ta, 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 ta. Acá cuenta toda su historia que, como digo, recomiendo Penetration. Y en castellano lo pueden encontrar también en la red. Eh, bien, y acá, bueno, acá ya vamos. Esto, como digo, lo de Júpiter tuvo lugar en el año 73, transcurren casi entre el 74 y el 75, y él va a tener esta experiencia con la luna, ¿no? Dice, encuentro con los fantasmas más espeluznantes, dice, lo tituló. Dice, aproximadamente 2 años después de la sonda Júpiter recibí una llamada telefónica a fines de febrero de 1975 de un cierto funcionario de alto rango en Washington, D.C. Lo había conocido en ocasiones sociales y tuvimos conversaciones bastante agradables, ya que tenía un profundo interés en la investigación parapsicológica. Lo admiraba y respetaba. Era franco sobre sus inusuales intereses y se atrevía a nadar contra la corriente superficial de ese caudaloso río llamado opinión predominante, que podía dañar incluso las reputaciones más altas en el laberinto de Washington. Pero su llamada telefónica conmigo, mi amigo, fue algo menos que sincero, como lo indica la siguiente conversación extraída de la memoria. Un tal señor Axelrod, y atención con este nombre, le va a llamar, le dijo el amigo. Si puede hacerlo, intente hacer lo que le pida y no haga preguntas. Después de una pausa pregunté, bueno, ¿quién es el señor Axelrod? Ahora hubo una pausa en su extremo del teléfono. Entonces, no puedo decírtelo porque ni yo mismo lo sé, pero es importante, muy importante, urgente que aceptes hacer lo que te pide. No puedo decirte nada más, así que por favor no preguntes. Simplemente haz lo que él quiere. Y lo hagas o no, nunca volveremos a hablar de esta conversación. Debo pedirte, como amigo, que nunca más me hables de esto. Después de eso, mi amigo mostró un interés fugaz por cómo me encontraba y prácticamente me colgó. Aunque mi contacto, ¿no? Mi contacto solía ser alegre, parecía, bueno, un poco tenso. Pero por lo demás, este tipo de cosas no eran del todo inusuales en mi nueva carrera como investigador parapsicológico. Muchos se habían puesto en contacto conmigo, algunos pidiendo anonimato, otros usando nombres falsos, como emisarios de la policía y detectives que querían información sobre crímenes difíciles, algunos científicos con investigaciones suspendidas, un director de arte de un famoso museo que había extraviado una valiosa pintura, ¿no? Tenía pobre Ingo, era como centro de varias solicitudes, ¿no? Cada una más variopinta que otra. Bueno, dice, la gente desesperada hace cosas desesperadas, como consultar a psíquicos, incluso algunos presidentes cuyas interacciones con videntes están documentadas. De esta manera, un tanto discreta, comenzó una serie de aventuras alucinantes que, por un lado, me emocionaron, pero finalmente me hicieron temblar, como si de repente me encontrara entre dos realidades que ninguna parecía del todo real. Resultó que, a pesar de la supuesta urgencia, el misterioso señor Axelrod nos llamó hasta unas 4 semanas después, y cuando lo hizo, eran alrededor de las 3 de la mañana. La llamada me despertó de un sueño profundo, así que, por supuesto, al principio no recordaba bien quién era. Después de aclarar eso, preguntó, ¿puedes llegar a Washington hoy al mediodía? Sé que es un aviso con poca antelación, pero te lo agradeceríamos mucho. Te reembolsaremos el tiempo y todos tus gastos. Estaba a punto de preguntar por qué debía llegar a Washington el mediodía, cuando recordé que mi amigo había insistido mucho en que no hiciera preguntas. Así que le dije que tomaría el transbordador aéreo o algo así. Bien, dijo el señor Axelrod,
pero no podemos recibirlo en el aeropuerto. ¿Conoce el Museo de Historia Natural del Smithsonian? Dije que sí. Bien, respondió. En cuanto llegues, ve y párate cerca del elefante en la rotonda central. Llega al mediodía. Nos pondremos en contacto contigo. Simplemente haz exactamente lo que te pida. Mi único requisito es que no le digas a nadie a dónde vas. Si crees que no puedes hacerlo, por favor, dímelo ahora y nos olvidaremos de esto. Me senté en silencio. ¿Está bien para ti? Preguntó. Sí, supongo que sí. Bueno, no, lo invitan ahí, uno de los museos más icónicos y conspiranoicos de todo Estados Unidos, que es el Smithsonian, ¿no? Donde se dice que hay resto de cosas que nunca vemos. ¿No? Si usted recuerda una de las escenas más icónicas de em, Los Cazadores del Arca Perdida, con Indiana Jones, donde en la última escena, ¿no? El arca es llevada al supuesto museo. ¿No? Para de ahí dejarla y nadie nunca investigarla, ¿no? Bueno, esa es la clase de conspiranoia que a veces dice generar este importante museo. Así que lo citan ahí, ¿no? En Washington, ojo, y con toda esta cuestión media secreta. Bueno, vamos a seguir. Eh, dice, pero no pude resistirme a una pregunta que me pareció lógica. ¿Cómo puedo saber quién debe contactarme? ¿No? ¿Con quién lo iba, ¿no? a entrar en conversación? Dice, no te preocupes, sabemos cómo eres. Y luego el señor Axelrod colgó sin siquiera despedirse. Me levanté de la cama, preparé café, fumé varios puros seguidos, ¿no? Un fumador tremendo. Ingo siempre estaba fumando. Y me senté a contemplar la ruidosa oscuridad fuera de mis ventanas. La ciudad de Nueva York siempre ruidosa. En eso estaba empezando no estaba empezando a gustarme en absoluto, decía. Y si no fuera por mi conocido de alto rango en Washington, a quien respetaba, estoy bastante seguro de que habría decidido que todo el asunto se había vuelto de repente demasiado cuestionable para seguir adelante. Cabe recordar que en 1975 el mundo estaba sumido en la Guerra Fría. Mis colegas investigadores del Instituto de Investigación de Stanford y yo habíamos especulado que la KGB soviética naturalmente estaría interesada en lo que hacíamos. Y en nuestras consideraciones más drásticas sobre esta posibilidad, incluso se especuló que alguno de nosotros podría ser secuestrado o algo peor por esa infame pero astuta organización. ¿No? Había esta rivalidad, ¿no? con Rusia, ¿no? Porque Rusia había sido como un poco la iniciadora de estos experimentos, ¿no? De estos, empezar a trabajar con psíquicos, ¿no? Para ponerlos al orden, ¿no? Más militar. Y bueno, Estados Unidos no se quería quedar atrás, y es por eso como que arrancaron con todo este proyecto. Esto lo cuenta un poco Harold Butoff, eh, en una reciente entrevista que le hizo Joe Rogan, ¿no? Si la buscan, se las recomiendo. Así que bueno, ahí estaba esta cuestión. Y yo quiero marcar varias cuestiones más que acá Ingo no dice, que ya en el 73 se había producido, estábamos con el problema de la crisis del petróleo, ¿no? Cuando el petróleo, los países árabes deciden nacionalizarlo y viene la bomba. Viene para mí la destrucción del mundo ya del siglo XX como lo conocemos, ¿no? Cambian las reglas, ¿no? Y esto pone entre las cuerdas de Estados Unidos, ¿no? Por eso era a veces tan difícil un poco hacer este tipo de investigaciones porque empezaron a escasear los fondos. Lo mismo que empieza a pasar ahora otra vez, ¿no? Que las agencias así privadas empiezan a poner, o los conglomerados, privados empiezan a poner nerviosos, ¿no? Y estaban pasando esta cuestión, la cuestión de la Guerra Fría que se viva, seguían los problemas económicos y además en el 75 hay que recordar una gran oleada ufológica que estaba recibiendo Estados Unidos, ¿no? No, y ahí se va a dar el famoso caso de Travis Walton, ¿no? Fue un año muy importante, ¿no? Y había como una oleada, ¿no? De avistamientos ufológicos. Así que bueno, era un panorama bastante interesante todo lo que estaba pasando a nivel geopolítico, a nivel de la fenomenología ovni, y a nivel económico sobre todo, ¿no? Todo lo que implicaba esto, ¿no? Pero bueno, igualmente él todavía siguió financiado por algunos años más. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, decidí que si llegaba a Washington lo suficientemente temprano, podría volver a ver la magnífica colección de minerales y cristales del Museo de Historia Natural, ahí en el Smithsonian. Hacerlo me había entusiasmado durante años, así que mientras el sol salía en el clima bastante fresco de finales de invierno, me dirigí al aeropuerto de La Guardia y tomé el siguiente transbordador aéreo a Washington, un viaje de unos 50 minutos. Llegué con tiempo de sobra. De hecho, el museo aún no había abierto, así que compré un café y un panecillo en uno de los vendedores del centro comercial y fumé unos puros más. Ni que decir tiene, incluso mientras contemplaba los cristales de 1 metro y las gemas preciosas del tamaño de un huevo, no pensaba en ellos para nada. De hecho, estuve sudando casi todo el tiempo. Nervios, aprensión. Finalmente subí al entrepiso que rodea la gran rotonda del museo. Con la mayor discreción posible, al menos a mi entender, observé la planta inferior, en cuyo centro se encuentra el famoso elefante disecado, con su majestuosidad absoluta a la vista de cualquiera que se tome un momento para contemplarlo. Suponiendo que debía comportarme como cualquier otro turista, al mediodía me encontraba frente al elefante gigante, fingiendo interés. Detrás de mí una voz habló: «Señor Swan». Me giré y de inmediato me entregaron una tarjeta que decía: «Por favor, no hable ni haga preguntas. Eso es por nuestra seguridad y la suya». Si antes no estaba convencido de que me estaba metiendo en algo sospechoso, ahora sí lo estaba. El tipo que me entregó la tarjeta me miró fijamente con sus ardientes ojos verdes, lo que indicaba claramente que iba en serio. No me atreví a hablar. Era joven y parecía que lo habían presentado como un modelo para un campo de entrenamiento básico de la infantería de marina. Es decir, alto, fornido, serio y complaciente con su habilidad para matar con discreción. Pero aún más asombroso fue que había dos que, por lo que pude ver, eran gemelos. Decenas de visitantes del museo nos rodeaban. Después de leer la tarjeta, parpadeé. El primer hombre sacó una fotografía que, al parecer, era mía. Comparó cuidadosamente la cara de la foto con la mía. Luego me tomó de la mano como si la estuviera estrechando y comparó el tatuaje con otra fotografía. El tatuaje que me había hecho en 1962, fruto de un deseo bastante intenso. Luego le hizo un gesto a su doble, que había estado observando la rotonda con profesionalidad, y este gemelo se acercó y repitió la secuencia, ¿no? Esto me recuerda un poco a a los gemelos después de Kubrick en El Resplandor, ¿no? Ahí hay una cuestión ahí un poco mágica. Ambos firmaron lo que parecía ser una especie de hoja de control en una pequeña libreta de direcciones. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, y ninguno de los espectadores que pasaban de un lado a otro alrededor del elefante pareció darse cuenta. El primer gemelo asintió y señaló la puerta principal del museo. Yo lo seguí, con el otro gemelo justo detrás. Nos dirigimos directamente a la acera y nos subimos a un coche bastante anodino que esperaba con audacia en una zona prohibida. La conductora era una mujer que, al parecer deliberadamente, no me miraba. El coche era grande y azul, un poco sucio por fuera, pero impecable por dentro. Los gemelos se sentaron atrás, a cada lado mío. Uno de ellos sacó otra tarjeta. «Por favor, no hables. Puedes fumar si quieres», lo cual hice agradecido. Tenía las axilas mojadas, ¿no? Pobre Ingo, ¿no? Estaba como nervioso. Resultó que éramos, creo, el coche del medio que nos acompañó por las calles congestionadas. Al salir de Washington, el gemelo sacó otra tarjeta que decía algo como: «Por favor, no se lo tome como algo personal, pero estamos obligados a revisar su persona y ropa en busca de armas o micrófonos ocultos». ¿Qué podía hacer? Luego procedieron a revisarlo todo. Incluso me bajaron la cremallera y echaron un vistazo rápido a mis pantalones cortos. Después ambos firmaron la misteriosa hoja de verificación. Nunca me habían tratado así, nunca me habían registrado. Quería indignarme. Sin embargo, no me atrevía a moverme ni a abrir la boca, salvo para fumar un puro. Para entonces apenas sabía dónde estábamos. Parecía que nos dirigíamos hacia lo que creí que era la sede de la CIA, escondida tras unos árboles. Pensé que ese podría ser nuestro destino, pero lo pasamos zumbando, ganando velocidad. Entonces apareció otra tarjeta. Le llevarán a un helipuerto para continuar su transporte. Antes de llegar, le pondremos una capucha.
Se la quitaremos en su destino. Si tiene hambre, hay sándwiches disponibles. Ay, pobrengo. En ese momento pensé en la fatalidad. Sin embargo, por absurdo que pareciera, tenía hambre, aunque tenía un nudo en el estómago. Comí, aunque me temblaba un poco las manos. Los gemelos fingieron no darse cuenta. Bueno, concluí, o realmente me están secuestrando o lo que sea que esté por suceder. Es algo extraordinario. No, imaginaba toda la situación, ¿no? Con los dos, dos gemelos, ¿no? Así espectaculares, llevándolo, ¿no? Hacia un destino incierto, ¿no? Una nueva aventura que creo que eso lo hizo que bajara la guardia, ¿no? De alguna manera y se entregara a la experiencia, ¿no? Tenía ganas de eso, de vivir esa experiencia. Unos 20 minutos después, el primer gemelo sacó el capo prometido y pasé la siguiente parte de mi viaje en una oscuridad sofocante, ¿no? Con la capucha. Poco después, el coche se detuvo. Me ayudaron a salir y con los dos gemelos agarrándome firmemente de los brazos, pronto me subí a un helicóptero. Despegamos casi antes de que nos abrocharan el cinturón. Esta parte del viaje pareció durar media hora, pero no estoy seguro. Poco después aterrizamos de repente. Me ayudaron a bajar y caminé lo que me pareció una distancia considerable. Entonces oí el silbido de una puerta al cerrarse y descendimos. Así supe que estábamos en un ascensor. Me dieron la vuelta en el ascensor y cuando se detuvo, tras lo que me pareció una buena distancia, una puerta aparentemente se abrió y salimos directamente. Después los gemelos me dieron la vuelta varias veces. Después de unas 10 vueltas seguimos adelante. En un momento pareció que bajábamos por una rampa. Poco después me empujaron una silla, ¿no? Parecía una base subterránea, no algo subterráneo. En ese momento una voz realmente pronunció las primeras palabras que escuché en todo este amenazante suceso. Voy a quitarle la capucha ahora, señor Swan, y gracias por venir y por soportar nuestros procedimientos. Ahora estaba, bueno, aterrorizado y no me importaba admitirlo, ¿no? Bueno, subterráneo en algún lugar. Con la capucha quitada y los ojos un poco llorosos, me encontré en una habitación con poca luz. Los gemelos no estaban a la vista. La voz dijo, soy Axelrod, que no es mi verdadero nombre, por supuesto, como ya habrás deducido. El señor Axelrod era un tipo alegre, sonriente, de mirada amable, pero vestido con un mono verde oscuro. Me recordó a cierto capitán McVee con quien trabajé en Corea. Continuó. No puedo responder a preguntas sobre dónde se encuentra o qué representamos, pero más allá de esto estoy a su completa disposición con respecto a cualquier cosa relacionada con la tarea que tenemos por delante. Reuniendo toda la dignidad que pude, que en realidad no era mucha, grané. Bueno, ¿y entonces qué tarea? El señor Axelrod sonrió. Primero, hay algunos asuntos de procedimiento. Le reembolsaremos sus gastos y le proporcionaremos lo que llamaremos un honorario. Le convendría $1000 al día. Se lo entregaremos en efectivo antes de que se vaya. ¡Wow! Un día, grazné de nuevo. ¿Cuántos días? Y empezaba a hacer cuentas, ¿no? Bueno, hemos oído que trabajas mejor por la mañana y como ahora es por la tarde, comenzaremos la tarea mañana. Por la mañana, a la hora que te convenga. Después improvisaremos un poco. $1000 al día. Y acá escuchen bien, ¿eh? Me animé, dejé de graznar e incluso intenté decir algo sensato. Entonces, si sabes sobre el tema de la mañana, entonces debes de estar muy familiarizado con nuestros procedimientos en el Instituto de Investigación de Stanford. Sabemos mucho sobre usted, señor Swan. Parece ser un hombre excepcional y por supuesto son sus dotes psíquicas las que queremos aprovechar para esta tarea. Mis dones psíquicos, como ya sabrás, son muy poco fiables. Solo trabajo en situaciones experimentales y no creo que nadie deba arriesgarse a algo realmente serio con ellos. Una declaración bastante sorprendente, ¿no? Haciéndose como una autocrítica. Dice, lo entendemos perfectamente, señor Swan. Él no considera la tarea un riesgo, así que no se preocupe por ello. El segundo preliminar. Le pedimos que nunca revele ningún detalle de esto, ni siquiera su presencia aquí. Si las circunstancias fueran diferentes, le pediríamos que firmara un acuerdo de confidencialidad, pero francamente existimos sin dejar rastros de nuestra misión. El señor Axelrod hizo una pausa para asimilar sus palabras y luego continuó.
Sin embargo, sin dicho juramento oficial del secreto, no estaré legalmente obligado a mantenerlo. Lo que esperamos entonces es que acepten no revelar esta secuencia durante al menos 10 años. No, o sea, y él les publicó su historia casi 13 años después de lo sucedido, porque esto transcurre en el 75 y el libro es del 98, bueno, un poquito más, eh, 23, 23 años, ¿no? Más, o 12 años, sí, 12 años más 2 o 3 años de lo acontecido. Bueno, sigamos. Le puedo asegurar que hay muchas buenas razones para ello, pero entre 10 años nuestra misión habrá desaparecido, por así decirlo, ¿no? Muy misteriosos. Si no logras hacer y mantener este acuerdo, te ofreceremos una buena cena, hablaremos sobre la visión remota y te llevaremos de regreso a Nueva York esta noche tarde, dicen, ¿no? Para que conste, otros grupos habían sido invitados a trabajar en muchos otros proyectos delicados e incluso habían firmado acuerdos de confidencialidad. Así que, salvo por el ultra secreto de este, que me pareció simplemente exagerado, no fue tan inusual. No lo consideró así este Ingo. Dice, aunque estaba tras las pistas de los $1000 por día, fruncía el ceño al señor Axelrod. Supongo que sabías que aceptaría o no estaría aquí ahora, ¿verdad? Bien, muy bien. Tenemos procedimientos específicos. Trabajamos en esta habitación. Si es posible, hay una habitación contigua con cama que es cómoda, tiene un televisor. Solo me verás a mí y a los dos que te trajeron a ti, o sea, los gemelos. Serán tus compañeros constantes cuando no estés conmigo. Uno pasará las noches en esta habitación y el otro estará apostado junto afuera de la puerta, ¿no? Estaban como vigilando que nada se saliera de control, ¿no? No saben por qué estás aquí y no necesitan saberlo, ¿no? Dice, si necesitas hacer ejercicio, tenemos un pequeño gimnasio, tenemos pantalones cortos, equipo y una pequeña piscina si quieres nadar. Si tienes alguna preferencia alimenticia especial, creemos que podemos satisfacerla. Solo pide lo que quiera, fumas puros, tiparrillo, o sea, lo tenían como bien estudiado todo lo que hacía, ¿no? Querían darle todos los, los santos gustos. Tenemos algunos para ti y otros mejores si los deseas. Puedes trabajar en estas circunstancias. Para entonces ya casi no sabía qué decir, así que con valentía me aventuré. Supongo que depende del trabajo o de la tarea o de lo que sea. Entonces, sé que no debería preguntar nada, pero ¿son esos dos tipos realmente gemelos? El señor Axelrod sonrió de nuevo. ¿Qué opinas? Creo que sí. Bueno, entonces está resuelto, ¿no? ¿Disfrutaste de las muestras geológicas del museo esta mañana? Decidí no hacer más preguntas. Supuse que me habían estado observando desde que salí de Nueva York. Lo que estuviera sucediendo debía ser importante, ya que obviamente le estaba costando a alguien una gran cantidad de dinero horas hombre. Bueno, entonces puedes llamarte Ingo y tú deberías llamarme Axel. Háblame de la visión remota. Decidí relajarme. Bueno, como ya sabrán, hice mis primeros experimentos clarividentes extensos en la Sociedad Americana de Investigación Psíquica en Nueva York, con una mujer llamada Janet Mitchell y por supuesto con el doctor Carlis Osis, director de investigación, ¿no? Y Carlis Osis es una figura también muy, muy central en este tipo de experimentación que se estaban desarrollando, ¿no? Es uno de los pocos nombres que Ingo introduce eh, y no es un dato menor, ¿no? De este experimentador. Después dice, después de un tiempo me aburrí de intentar ver objetivos en las cajas y en la habitación contigua. Un día decidí ver qué más podía ver y descubrí que creía ver gente bajando por la calle. Un día me pareció ver a una mujer vestida de naranja y verde caminando por la calle. Bajamos corriendo las escaleras junto a tiempo para ver cómo el naranja y el verde desaparecían por la esquina, ¿no? Como que su visión empezó como a ampliarse cada vez más. Realmente no había forma de que pudiera verla ya que estaba sentado en una habitación cerrada. Me puse a pensar, propuse entonces un experimento más amplio. Intentaría ver las cosas a mayor distancia, siempre y cuando pudiéramos encontrar una forma de obtener una retroalimentación sencilla sobre lo que se estaba viendo, ¿no? Ir con la conciencia mucho más allá de lo que le estaban dejando hacer. Lo pensamos un rato y finalmente decidimos que podía intentar ver el tiempo en las grandes ciudades y luego consultar sus datos para comprobar si estaba en lo cierto.
¿Cómo especificaste qué ciudad? Preguntó Axel. Bueno, decidimos que Janet haría una lista de ciudades y seleccionaría una al azar. Luego diría, la ciudad es tal y tal, ve allí, Ingo, a ver qué tiempo hace. Después de que yo decidía el tiempo que haría, Janet cogía el teléfono, llamaba a larga distancia y obtenía el informe meteorológico actual. Al principio no funcionó muy bien, pero sugerí que lo intentáramos varias veces. Finalmente conseguimos varios éxitos seguidos. Por ejemplo, me dio a Phoenix como objetivo. Vi que allí llovía o al menos acababa de llover. Efectivamente, Phoenix acababa de tener una tormenta, lo cual era inusual porque no suele haber lluvia. En fin, hicimos esto durante unos días con muy buenos resultados. Bueno, no le sigue contando, no toda su historia, ¿no? Vamos a pasarlo un poquito e ir a los hechos. Una extensa charla que tiene contando todas sus experiencias a el enigmático Axel Roth. Bueno, y acá vamos entonces. Empieza la cuestión. Dice, bueno, ¿cuál es entonces tu tarea? Pregunté. Después de un largo momento, Axel preguntó, Ingo, ¿qué sabes sobre la luna? La luna. Quiere que vaya a la luna, pensó. Bueno, sé que está ahí, que es un satélite muerto, tiene cráteres y montañas, si es eso a lo que te refieres. ¿Has estudiado la luna o has ido psíquicamente a ella? No, nunca probamos la luna. Atención con esto, ¿eh? Porque se sabe demasiado sobre ella. No sería un buen experimento por eso. O sea, él no creía que había nada, de que no pasaba nada interesante para que su conciencia la explorara. La gente pensaría que ha aprendido sobre la luna o que la ha observado con telescopio o algo así. ¿Y qué hay del reverso de la luna, el lado oculto, ¿no? La cara oculta? Ese lado siempre está de espaldas a la Tierra. Nadie podría acusarte de ser capaz de verlo visualmente. Pero aún así, las misiones lunares de la NASA lo han rodeado y hay muchas fotos y cosas así. Axel se rió. Bueno, queremos que vayas a la luna por nosotros y describas lo que ves. Tengo preparadas algunas coordenadas lunares, unas 10 en total. ¿Son demasiadas? Bueno, no, depende de los factores de estrés, pero no me gusta hacer demasiadas cosas a la vez, porque temo que mis impresiones se superpongan. Les, les dice Ingo. Bueno, quizás no tengamos que hacerlos todos, dijo Axel con enigmática ironía. ¿Sabes quién es Leonard? Y atención con este nombre, George Leonard. ¿O has oído hablar de él? Le dice Ingo, no. ¿Estás completamente seguro? Bueno, ya he conocido a cientos de personas, pero no recuerdo a ningún George Leonard. Hay un Leonard en el Instituto de Stanford, pero de todas formas no recuerdo muy bien los nombres. Recuerdo mejor las caras, dice. Axel inmediatamente rebuscó en una carpeta y sacó 5 fotografías. ¿Alguno de estos te resulta familiar? Bueno, uno es el doctor Carlis Osis, ¿no? Que ya dijimos. Un día vamos a hablar un poco más extenso de él. Y en este otro trabajo en el Instituto de Stanford, pero no sé su nombre, ¿no? Dice, nunca he visto a los otros tres, o sea que reconoció de los 5 que se le presentó, reconoció solamente a Carlos Osis, uno de los cuales supongo que es su señor Leonard. Bueno, bien, no, parece que estamos en buena forma ahora. ¿Qué tal si hacemos ejercicio en el gimnasio? No, bueno, aquí está esta cuestión con George Leonard que después vamos a ver. Y luego, bueno, no, le dice de empezar el de Axel Roth, no, al otro día, ¿no? Bueno, vamos a hablar. A pasar. Aterrizaje psíquico en la luna. Dice, había pasado una noche nerviosa y no es para menos. Para empezar, la cámara bastante dura y no se oía ningún sonido en la habitación, así que escuchaba los latidos de mi corazón en el oscuro silencio. Sentí un poco de claustrofobia, lo que me recordó cómo había reaccionado dentro de la Gran Pirámide de Egipto cuando la visité en 1973 y este es un tema que sí me quiero ocupar más adelante. Ahí me parece que Ingo estuvo muy bien encaminado, no, ahí sí sus dotes psíquicas sí me parece que ahí alinea un montón con algunas cuestiones
Así que bueno, eso he estado explorando un poco todo ese increíble trabajo que hizo durante su estancia en Egipto, también en los 70, y lo que vio, ¿no? Lo que logró transmitir y que me parece que sí, ahí realmente estuvo muy, muy bien. Bueno, consideré las posibilidades, preguntándome si todo esto podría ser un plan encubierto de la KGB. Axelrod parecía todo como un estadounidense, ¿no? Le empiezan las dudas. Bueno, se pregunta sobre los gemelos. Bueno, y acá hay un punto que digo, este tema de que le ofrecen $1000, que es un montón de dinero antes y después y siempre, ¿no? Y ahí lo que dice él. Mi atención estaba centrada en el tema de los $1000 al día. Para 1975 llevaba unos 5 años investigando el tema paranormal. Cuando se acordó mi participación en esos experimentos anteriores, la primera prioridad de los investigadores fue encontrar la manera de pagarme lo menos posible, o preferiblemente nada. Los 1000 diarios eran una ganancia inesperada, muy necesaria para mí. Así que me preocupaban las muchas maneras en que podía salir mal. Y esta atención, esta cuestión de que él ya sabía, ¿no? Esta cuestión que nos cuenta de que cómo logró mantenerse durante 19 años, siendo como atractivo para la agencia que lo estaba contratando y por las cosas que estaba haciendo, ¿no? Así que él había descubierto que había que dar cosas atractivas todo el tiempo, ¿no? Y su frustración porque consideraba que estaba mal pago o directamente no estaban como, no estaba financieramente siendo reconocido, ¿no? Así que Axelrod que aparece de la nada y le trae, le pone $1000 para que vaya y haga la visualización de la luna que a él tampoco nunca le había interesado, ¿no? Así que bueno, entonces son los puntos que debemos atender, ¿no? De un hombre un poco, como empezamos el relato, un poco ya, un poco frustrado, un poco cansado con todo lo que había empezado a ver, ¿no? Durante todo ese tiempo esos casi 20 años que estuvo trabajando para la CIA, ¿no? Y con el proyecto Stargate y todo lo que significó. Dice, los 1000 diarios eran una ganancia inesperada, muy necesaria para mí. Así que me preocupaban las muchas maneras en que podía salir mal. No proporcionar buenos datos parapsicológicos era una forma, ¿no? O sea, la presión que él sintió. Pero como descubrí, si uno habla de cosas que la gente no entiende, pierde el interés. Otra forma era no proporcionar lo que el cliente quería. No tenía idea de lo que Axelrod quería, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, él descubrió rápidamente que, bueno, tenía que hacer valer esos $1000, ¿no? Sigamos. Dice, quizás ellos, este grupo misterioso, quien quiera que fuesen, buscaban buenos lugares para construir bases lunares. No, quizás contratistas privados que, bueno, estaban ansiosos por hacer pie en la luna, ¿no? Quizás habían perdido una nave espacial secreta o algo por el estilo. Pero ahí estaba yo, nervioso o no, en las profundidades de algún lugar bajo tierra, retorciéndome en una cama dura. Bueno, haría una observación remota de la luna y me encargaría de eso. No esperaba ver mucho la luna, satélites muertos, sin aire, polvo, no creía que no se podía encontrar nada, nada importante, ¿no? Atiendan eso, ¿no? Él no estaba seguro de que la luna no era, nunca había sido importante, ¿no? Prefirió la cuestión de Júpiter o Marte o incluso Mercurio, que explorar la luna, ¿no? Esto fue como, digamos, vino por un pedido, no porque él alguna vez se haya manifestado de interés, digamos. En fin, el misterio un poco excesivo si uno se tomaba el tiempo de pensarlo, ser arrastrados, encapuchados, en serio. Decidí no volver a verme envuelto en algo así. Empezamos nuestro trabajo temprano a la mañana siguiente, al que inmediatamente bauticé como Sonda Luna. No el proyecto Sonda Luna, la visión Sonda Luna. Como hicimos en el proyecto Júpiter, le pedí a Axel que averiguara dónde estaba la Luna en su ciclo mensual, es decir, su relación actual con la Tierra y el Sol, ¿no? Ciertas informaciones que para él le eran vitales para ¿no? Realizar su experiencia de visión remota. Y le dice, la luna está llena, comenzó Axelrod, frente al sol, y la luna se está poniendo por el oeste. ¿Servirá eso? Eso espero, respondí.
La Tierra está entre el Sol y la Luna entonces, y lo que tengo que intentar es alejarme del Sol con la esperanza de aterrizar psíquicamente, sonreí al decir esto, en la superficie lunar, no para que el Sol no lo calcinara, ¿no? Había que tener cómo ir, ¿no? Cómo hace su ruta, ¿no? Dice, bueno, entonces haz lo tuyo, dijo Axel con una sonrisa, presionó el botón de grabar en su grabadora. Esa misma mañana habíamos hablado del protocolo del experimento y de cómo se llevaría a cabo la sesión. Salvo por decir las coordenadas lunares cuando se las pedí, Axel no debía hacer ninguna aportación verbal. Habló en voz alta cuando estoy haciendo lo mío, haciéndome una serie de preguntas, pero estas son preguntas para ayudar a mi intelecto a comprender lo que estoy experimentando. No son preguntas a las que otros deben responder mientras estoy trabajando. No me gusta cerrar los ojos cuando estoy haciendo lo mío, ¿no? Como él trabajaba, ¿no? O sea, explica. Dice, me recosté e intentar percibir la Tierra entre el Sol y la Luna, y poco a poco comencé a tener imágenes de cómo se elevaba desde la Tierra hasta que pude ver su curvatura. Como yo había aprendido en nuestros esfuerzos por llegar psíquicamente a Júpiter, el Sol se ve mucho más pequeño a mis sentidos psíquicos que cuando lo vemos desde la Tierra. Visto psíquicamente, y aunque parezca más pequeño, al menos 3 envolturas de algún tipo son claramente visibles alrededor de la estrella solar. En cualquier caso, intenté alejarme psíquicamente del Sol hacia la Luna. Ahora parecía más grande que a simple vista. No tuve ningún problema para llegar. Al principio, lentamente, se hizo cada vez más grande y luego llenó mi visión psíquica por completo. Una cosa blanquecina con grises oscuros y sorprendentemente muchos amarillos. De repente fui absorbido por ella a toda velocidad, como en caída libre por gravedad. Después tuve la sensación de estar junto a una roca eh, Pómez. Dice, vale, le susurré a Axel, veo estas rocas y algo de polvo, así que supongo que debo estar aquí. Dame tu primera coordenada lunar precediéndola de la palabra luna. Anoté luna y la coordenada. Y no pasó nada. Seguí a donde había aterrizado. Dámelo otra vez, más despacio, le pedí. Así lo hizo y experimenté una especie de visión borrosa. Una sensación de atravesar rápidamente una llanura, unas montañas y luego una oscuridad que me sorprendió. Está oscuro aquí, dije. ¿Por qué? Es una pregunta retórica, Axel, por favor, no me respondas. Oscuridad. Luego, poco a poco, mientras me acostumbraba a la visión nocturna, empecé a percibir formaciones y me di cuenta de lo que había sucedido. ¿Esta coordenada? Pregunté. ¿Está en la cara oculta de la luna? Sí, debe estarlo. Comencé a tratar de dar sentido a las impresiones que estaba adquiriendo. Bueno, parece que estoy cerca de un acantilado. Es bastante alto, de roca oscura. Hay arena blanquecina, una arena esponjosa. Más allá del acantilado hay una amplia extensión. Hay algunos dibujos en la arena o lo que sea, no exactamente arena. ¿Cómo son los patrones? Intervino Axel. No se suponía que me hiciera preguntas, pero lo hizo, así que seguí adelante. Bueno, cerré los ojos, como pequeños mechones o dunas, como si el viento hubiera formado una especie de patrón. Después de un momento de considerar estas pequeñas dunas, pero se supone que no hay viento en la luna, ¿verdad? No hay atmósfera. Sin embargo, puedo sentir algo parecido a una atmósfera. Estoy confundiendo un poco. Hagamos una pausa. ¿Me equivoco? Axel Ross parecía mirarme de una forma bastante extraña, como si se tragara las ganas de hablar. Bueno, continué. En realidad parecen hileras de huellas de tractor bastante grandes. Pero no entiendo cómo es posible, así que deben ser algo que no entiendo. Son solo marcas de algún tipo, aunque es extraño. Me quedé en silencio por un momento. Axel, ¿quieres? Bueno, debería intentar ver metales o algo así. Estoy cerca de este acantilado. Tiene un brillo especial, como obsidiana. Axel respondió, no, ahora podemos pasar a la siguiente coordenada. Dame un momento, pedí, y luego, a mi señal, ponlo en marcha. Anoté la siguiente coordenada. La visión del acantilado se desvaneció y en pocos instantes me encontraba claramente en otro lugar, y apenas podía creer que estuviera en la luna. Lo siento, Axel, parece que he vuelto a la Tierra, dice. ¿Pero qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Preguntó. Bueno, hay algunos, me detuve, miré a Axel. Tal vez sea mejor que tomemos un descanso, un poco de café y luego podamos intentarlo de nuevo. Está bien, pero ¿qué viste? No tengo ni idea, pero fuera lo que fuera, no podía estar en la luna.
Visualizaba como los días de $1000 se acababan abruptamente. No quiero ser mala, ¿no? Sigamos. No, pensaba que ya, ¿no? Esta cuestión que ya él sabía, ¿no? Como mantenerse picante, ¿no? En las sesiones. Bueno, así que tomamos café y charlamos un rato. Axel, por primera vez, parecía algo nervioso. En unos 15 minutos volvimos a la conversación. Pasé por el mismo proceso de alejarme del sol hasta llegar a la luna. Está bien, dame esa coordenada otra vez. Lo hizo. Lo escribí lentamente, asegurándome de no equivocarme. Me di cuenta de una neblina verdosa, que era lo que había visto antes. Esta vez decidí intentarlo, para bien o para mal. Bueno, estoy en un lugar como hundido, como en un cráter, con un cráter, supongo. Hay una extraña neblina, verde, como una especie de luz. Más allá todo está oscuro. Me pregunto de dónde viene la luz. Me detuve de golpe. Después de un momento, Axel insistió. Sí, ¿qué más? Bueno, supongo que esto no te gustará. Veo, o al menos creo ver, bueno, unas luces de verdad. Emiten luz verde. Veo dos filas de ellas, así como las luces de los estadios de fútbol. En lo alto hileras de ellas. En lo alto de torres de algún tipo. Me di por vencido. Bueno, Axel, no puedo estar en la luna. Supongo que debo disculparme, ¿no? Parece que estoy llegando a alguna parte aquí en la Tierra, ¿no? No creía que lo que estaba viendo correspondía a la luna, no, no, seguía pensando que su, su, su conciencia lo estaba confundiendo, ¿no? Axel me miró fijamente un momento. No sonreía ni parecía comprensivo ni tolerante. Pensé que todo había terminado. ¿Estás seguro de que ves luces reales? Preguntó finalmente. Bueno, veo luces, pero ¿cómo pueden estar en la luna? Decía Ingo. Axel tenía un lápiz en las manos que le daban vueltas sin parar. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. ¡Mierda! Exclamó finalmente, y partió el lápiz por la mitad. Me sorprendió bastante y esperaba que se levantara y saliera de la habitación consternado por mi metedura de pata con la visión remota. Pero no lo hizo. Luces. ¿Seguro que viste luces? Bueno, sí, pero no en la luna, seguro. ¿Cómo podrían estar en la luna? Dice Ingo. Axel me miró fijamente sin decir nada. Supongo que puede ser bastante torpe, pero algo empezó a vibrar en esa densidad. Parpadeé mirando a Axel. ¿Quieres decir? Comencé un poco inseguro sobre qué decir. Me di cuenta de que debía elegir mis palabras con cuidado, siempre pensando en los $1000. ¿Debo creer que estas luces están realmente en la luna? Dice Ingo. No tuve respuesta de Axel. Seguí adelante. ¿Han construido los rusos una base lunar o algo así? ¿Es eso lo que se supone que debo ver remotamente? Una vez más, ninguna respuesta. Nos sentamos y nos miramos fijamente durante un buen rato. Él no estaba dispuesto a comprometerse. Tras un momento de confrontación, decidí retomar la iniciativa. Quizás deberías darme esas coordenadas de nuevo. De vuelta al resplandor de las luces verdosas, me pareció tener el coraje de empezar a mirar con atención. Bueno, acá yo tengo, ¿no? También un poco de sospecha, ¿no? De como que él sentía que estaba como iba a perder. eh, que creía estar equivocado, ¿no? De alguna manera, y que bueno, empieza como, y antes estaba por dar por vencido y decide no recapacitar y seguir adelante con la visión, ¿no? Que siempre mantengan el tema de los $1000 que le habían puesto encima, ¿no? Era difícil renunciar a eso. Así que bueno, Ingo intenta seguir adelante. Bueno, dice. De vuelta al resplandor de las luces verdosas me pareció tener el coraje de empezar a mirar con atención. Bueno, la luz parece difusa, como si hubiera mucha niebla, ¿no? Es polvo, polvo, flotando en el aire. Hice una pausa y luego continué. Pero no hay aire en la luna, ¿verdad? Se oye algún tipo de ruido, como un golpe. Ahora veo mejor una de las torres de luz. Oye, parece construida con unos puntuales muy estrechos, delgados como lápices, como una especie de prefabricado de Buckminster Fuller, ¿no? Una empresa. ¿Qué altura tienen las torres de luz? Interrumpió Axel. Bueno, bastante alto. Tengo que encontrar algo con que compararlas. A ver, oye, hay huellas de tractor por todas partes. Sí, calculo que son de unos 30 centímetros de ancho.
Bueno, entonces, a ver, si calculo lo mejor posible, bueno, hice una pausa y miré a Axel, no sonreí. Sí, arqueó las cajas. Bueno, alto, digamos unos 30 metros, ¿pero qué? Preguntó Axel inclinándose hacia adelante. Tragué saliva con fuerza y casi me acobardé en ese momento. Bueno, creo que vislumbré el borde del cráter. En él creo que vi una torre enorme, muy alta, claro. Sí, sí, grande, muy grande. ¿Qué tan grande? Le dice Axel. Tragué saliva de nuevo. Bueno, si lo comparo con algo que conozco en Nueva York, es casi tan alto como el edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas, que tiene 39 pisos. Axel entrecerró los ojos. Entonces, ¿lo ves? Pero esto, tal como lo entendí, era una pregunta que Axel se hacía más a sí mismo que a mí. De nuevo el silencio. Decidí tomar de nuevo la iniciativa que pudiera. ¿Debo entonces asumir que esto realmente está en la Luna? Si es así, esto es más que una base lunar, ¿verdad, Axel? De nuevo sin respuesta, así que continué. Pero esto es enorme. ¿Tiene la NASA o el programa espacial soviético la capacidad de llevar un objeto tan grande a la Luna? Bueno, esto es más intrigante porque Ansel, digo, Ingo no creía que que su país pudiera tener una base allá y sí lo podían hacer los rusos, ¿no? Me imagino la cara de Ansel Roth con con esta cuestión, ¿no? O sea, me imagino cómo los debían poner, ¿no? O sea, que no creía que la tecnología, o sea, Ingo estaba más convencido que los rusos eran más capaces, ¿no? De alguna manera. Bueno. Creía que a todos les costaba poner en órbita a un par de personas y un perro. Creía que lo único que llevábamos a la luna era una bandera clavada en algún cráter. Mientras me explicaba todo esto, un destello empezó a vislumbrarse en lo más profundo de mi oscuridad mental. De repente dejé de hablar. Miré a Axel con incredulidad. ¿Quieres decir que debo asumir que esto no es nuestro? ¿No está hecho en la Tierra? Axel arqueó las cejas intentando sonreír. Menuda sorpresa, ¿verdad? Dijo. Tenía la sensación de que intentaba no emocionarse. Sorpresa, como mínimo. Estaba tan atónico que empecé a respirar muy entrecortadamente, mareándome. Supongo que quieres un descanso antes de continuar, aventuró Axel. Lo que realmente necesitaba era una camilla de recuperación. De hecho, todavía me quedo sin aliento mientras escribo estas palabras. Una cosa es leer sobre ovnis y demás en los periódicos o libros, otra muy distinta es oír rumores sobre el interés del ejército o del gobierno en estos asuntos, rumores que dicen haber capturado extraterrestres y derribado naves espaciales extraterrestres, pero otra muy distinta es encontrarse en una situación que obviamente lo confirma todo. No principalmente porque de repente supe que los rumores eran ciertos, sino porque me encontré en una situación en la que en mis procesos psíquicos había visto la evidencia con mis propios ojos. Cielo, susurré. Mi cerebro empezó a dar vueltas, a encajar las ideas. Sin embargo, Axel, los gemelos y el elaborado secretismo de toda esta misión eran la mejor prueba. Ahora estaba completamente seguro de que estaba físicamente presente en algún lugar ultra secreto y que la misión de ese lugar era resolver asuntos extraterrestres. Sabía que la NASA debía tener evidencia fotográfica de actividades en la Luna, y atención con esto, que ya confirmaban la presencia de actividad extraterrestre. Sin embargo, lo que no entendía, y lo supe solo con mi tercera taza de café y mi décimo cigarro, era porque este proyecto ultrasecreto necesitaba mis servicios. Entonces miré a Axel y esta vez tampoco estaba sonriendo. ¿Por qué demonios me has metido en esto, Axel? Si posees lo suficiente para que lo considere tu misión se haga realidad, seguro que no necesitas mi ayuda. Diablo, Singo, no. Y sí. Estoy muy confundido, dijo con severidad. Explícamelo, por favor. No puedo, bueno, al menos no puedo darte información. Se consideró que hacerlo podría en peligro a nosotros, y no solo a nosotros, sino también nuestra misión. Sin embargo, pareces bastante listo. Muchísimas gracias, Axel. Bueno, este pequeño detalle de seguridad casi te arruina la vida. Si no hubieras aprendido hace tiempo a aceptar y describir psíquicamente lo que veía, aceptarlo antes de prejuzgarlo, no me habría atrevido a decir que vi luces en la luna. Lo habría omitido, temiendo que otros me consideraran un loco. Maldita sea, extraterrestres en la luna. Nada menos. Bueno, empezó Axelrod, si te lo hubiera dicho con antelación, ¿habrías pensado que estaba loco? Preguntó Axel. Tenía razón.
y todo esto era real. Cerré los ojos mientras se me ponía la piel de gallina. No pude controlarla, así que rompí a llorar. ¿Te dejo para que te recuperes?, preguntó Axel. Si puedo estar solo, sí, pero si uno de estos malditos gemelos musculosos tiene que quedarse viéndome llorar, ni se te ocurra. De ninguna manera quiero que me vean en estas condiciones. Bueno, vamos a seguir. Dice, bueno, bueno, vamos a pasar un poquito. Bueno, no, toda una charla que se da con respecto a todo eso que obviamente le impresionó. Pero la cosa sigue. Humanoides en la luna. Bien. De vuelta al trabajo, Axel me dio las coordenadas lunares. Cada conjunto representaba ubicaciones específicas en la superficie lunar. En algunos lugares parecía no haber nada que ver, salvo paisajes lunares, pero en otros, bueno, había confusiones y percibí muchas cosas que no entendía en absoluto. Hice muchos bocetos identificándolos como esto o aquello o como algo diferente. Sin hacer comentarios, Axelrod tomó rápidamente posesión de cada boceto y nunca más los volví a ver. Bueno, esto es importante, ¿eh? Porque acá él habla de haber hecho bocetos y que dice que después nunca más los volvió a ver, pero parece que después sí se volvieron a ver. Yo como vamos a ver. Pero este es un punto, un punto muy importante, ¿no? De él dibujó todo lo que había visto, ¿no? En esas sesiones, pero que se fueron como sustraídas, ¿no? Ahí, atención con eso. Dice, encontré torres, maquinaria, luces de diferentes colores, edificios de aspecto extraños. Encontré puentes cuya función no pude descifrar. Uno de ellos simplemente se arqueaba y nunca aterrizaba en ningún lugar. Había muchas cúpulas de varios tamaños, cosas redondas, cosas como pequeños platillos con ventanas. Estas estaban almacenados junto a las paredes de los cráteres, a veces en cuevas, a veces en los que parecían hangares de aeródromos, ¿no? Habla de naves vistas, ¿no? En estos cráteres, como siempre se dice, y todo en una especie de mini ciudad, ¿no? De antigua ciudad. Dice, tuve problemas para estimar los tamaños, pero algunas de las cosas eran muy grandes. Encontré otras largas como tubos, cosas parecidas a tractores que subían y bajaban colinas, caminos rectos que se extendían varios kilómetros, obeliscos sin función aparente. Había grandes plataformas sobre cúpulas, grandes estructuras en forma de cruz. Se estaban cavando agujeros en las paredes y el suelo de los cráteres, obviamente relacionados con operaciones mineras o de movimiento de tierras. Había redes sobre los cráteres, casas donde obviamente vivía alguien, solo que no pude ver quién, salvo en una ocasión. En esa ocasión vi a gente ocupada trabajando en algo que no pude descifrar. El lugar estaba oscuro, el aire estaba lleno de una fina capa de polvo y había una especie de iluminación como una niebla o neblina de color verde lima oscuro. Lo que pasaba con ellos era que o eran humanos o se parecían exactamente a nosotros, pero todos eran machos, como puede ver claramente, ya que estaban completamente perdón. Esto es una cosa medio rara, ¿no? Voy a aclarar por qué. No, bueno, Ingo Swann, no sé si saben, era gay. No, eso también me dice algo, ¿no? Hay una cuestión ahí, me parece, ¿no? Como describe siempre a los hombres, ¿no? A los gemelos con tanta avidez, me parece, ¿no? Así espectaculares. Y bueno, acá habla que no existen mujeres. En la luna no hay humanoides mujeres, por lo menos lo que él vio, sino que eran todos hombres desnudos. Bueno, por favor, nadie se ofenda, pero bueno, eso también después me va a llevar un día a hablar el tema de George Adamski, ¿no? Que parece ahí hay una coincidencia con respecto a esto, ¿no? Esta cuestión sexual que creo observar, si no me equivoco. Bueno, no tenía idea de por qué estaban así, ¿no? Parecían estar excavando en una ladera, por ahí tenían calor, qué sé yo, o en un acantilado, como describí.
Deben tener alguna forma de crear un buen ambiente, cálido y con aire. Pero, ¿por qué andarían desnudos? No hubo respuesta a esta pregunta. Bien. Pero estando allí, en mi estado psíquico, como me sentía, algunos de esos tipos empezaron a hablar con entusiasmo y a gesticular. Dos de ellos señalaron en mi dirección, como que lo captaron, ¿no? Que algo estaba, que le estaba haciendo como la observación, ¿no? Inmediatamente sentí ganas de huir y esconderme, lo cual supongo que hice psíquicamente, ya que perdí de vista esta imagen en particular. Creo que me han visto, Axel, me están señalando, creo. ¿Cómo pudieron hacer eso? A menos que tengan algún tipo de percepción psíquica elevada también. Dice, Axel lo dijo en voz baja y tranquila, tan baja que al principio casi no lo escuché. Por favor, aléjate rápido, rápido de ese lugar, ¿no? Que lo habían ya descubierto, ¿no? Mis ojos se abrieron de par en par mientras la comprensión se agotaba en mí. Ya sabes que son psíquicos, ¿no? Axel arqueó las cejas y suspiró profundamente, y en ese momento cerró bruscamente sus carpetas. Creo que será mejor terminar nuestro trabajo aquí. Me quedé bastante sorprendido, pero no me había caído del camión psíquico ayer. ¿Crees que ya sabes que tienes que tienen algún tipo de telepatía, que pueden rastrear de dónde viene esta sonda psíquica? ¿Es eso? Axel había comenzado a sonreír de nuevo, pero obviamente no iba a responder. Vamos, Axel, relájate un poco. Pero no me dejé disuadir. ¿Matarían a un psíquico de la Tierra si creyeran que es lo suficientemente bueno como para espiarlos? No hay pruebas concluyentes que lo sugieran, respondió Axel. Apreté los dientes. No hay pruebas concluyentes. ¿Qué demonios significa eso? Mi voz había subido varias octavas. Nos resulta muy difícil evaluar nada de esto, comenzó Axelrod. No lo sabemos, pero es evidente que tienen características y capacidades que estamos intentando comprender. No está claro si los detectaron o no, pero debemos prejuzgar lo que guía nuestra misión. De todos modos, no queremos que corras más riesgos. Cenaremos y luego te llevaremos de vuelta a Nueva York. Me temo que tendremos que repetir el proceso que usamos para sacarte de aquí. Espero que no te importe. Te lo agradecemos mucho. Bueno, ¿no? Y lo devuelven. A ver, quiero, ¿no? Como que el, bueno, o sea, hay que entender que si bien terminó esta operación, esta visión de la luna, la cuestión con Axel Rose siguió 2 años más, porque tuvieron la interacción desde 1975 hasta 1977, ¿no? Que fue, y después vienen otras experiencias que eh, otro día voy a contar, pero lo que pasa importante es que 3 años después, ¿no? O sea, a- acá dice, acá dice, parece decir casi hasta el 78. Eh, Dice que alguien lo interpeló y le preguntó por Axelrod, un periodista. Em, a ver, dice, retroalimentación de cualquier tipo, en un nuevo capítulo. Considerando los aspectos bastante dramáticos del caso Axelrod, al principio podría parecer improbable que pudiera olvidarlo. Pero salvo por encontrarme con los contactos frente a un elefante de peluche y tener una capucha sobre la cabeza, el caso Axelrod no fue tan diferente de muchos otros experimentos oficiales y no oficiales en los que participé. Muchos de esos experimentos tuvieron elementos igualmente dramáticos. La mayoría de estas actividades se llevaron a cabo en completo secreto y mi agenda semanal en ese sentido estaba repleta de este tipo de actividades, ¿no? Uno podría preguntarse cómo es posible olvidarse de los humanoides y las estructuras lunares. Bueno, para empezar, había un 50% de posibilidades de que estuvieran allí o no. Atención con esto. Además, como con todos los experimentos, sí, había un 100% de probabilidades de que hubiera estado viendo mi imaginación y mis fantasías. Bueno, hacía como un mea culpa, ¿no? De que
sea o no cierta esta cuestión. Según mi interpretación, no habría retroalimentación que ayudara a resolver el problema de la imaginación de una forma u otra, dado que las personas tienden a operar basándose en la retroalimentación, tienden a olvidarse de aquello que nunca la recibe. Además, hay dos fenómenos adicionales, pero extremadamente sutiles, que parecen estar involucrados. Solo pueden empezar a cobrar significado si se identifican y se examinan. El primer fenómeno se relaciona con el hecho de que la mayoría de las personas olvidan y evitan todo aquello que no encaja en las realidades consensuadas. El segundo fenómeno se relaciona con el hecho de que la mayoría de los humanos olvidan por completo la luna. Está allí, por supuesto, pero más allá de eso, el interés es ella en extremadamente mínimo. Es algo difícil de explicar. Una forma de empezar es señalar que la gente está muy interesada en Marte, por ejemplo, o en la posible existencia de seres inteligentes en algún lugar de los confines más remotos del espacio, ¿no? Tal cual. Eso sí. Pero con la Luna es casi como si la conciencia humana del lado terrestre del satélite estuviera de alguna manera manipulada para evitar pensar demasiado en ella e ignorar cualquier fenómeno lunar inusual. ¿No? Bueno, y acá dice, y acá, ¿no? Parece la cosa, este es el punto para mí crucial. Bueno, dice, sin embargo, quien quiera que esté entre bastidores repartiendo las cartas de la circunstancia no había terminado con el caso Axelrod, porque en algún momento de 1976, creo que durante, bueno, no, acá se interpuso con lo del periodista que lo llamó en el 78, porque él habla de 3 años, ¿no? Salvo que se haya confundido la fecha y lo haya llamado en este mismo periodo, pero acá dice que en el 76, o sea, un año después de lo que pasó con eso en la base de Washington, Axelrod lo vuelve a contactar. Y dice que le fue enviado algo le envió algo por correo. En un sobre sencillo que no tenía remitente ni matasellos, aunque sí sellos, el sobre contenía un libro y nada más. Se titulaba Alguien más está en la luna. El autor se llamaba George Leonard. Bueno, ¿no? George Leonard, como les dije, este es el nombre que Axelrod en un momento le pregunta si él conoce y le muestra algunas fotografías, ¿no? Y acá viene la cuestión porque, bueno, ya vamos a ver después, ¿no? Este libro es crucial para mí, ¿no? Porque se publica en el año 76 y muestra, bueno, ¿no? Toda una este autor parece haber encontrado material que la NASA ocultaba, de fotografías, ahora después lo vamos a revisar, pero bueno, acá lo que dice, nos dice un poco eh, Ingo, al parecer en el momento de mi visita ultra secreta, el señor Axelrod ya sabía que este libro iba a salir y por supuesto le interesaba saber si yo conocía o no al autor. Leonard aparentemente había obtenido fotografías de la luna de la NASA, que después de todo son de dominio público, porque la mayor parte del trabajo de la NASA se financia con el dinero de nuestros impuestos. Lo que la NASA sabe, comenzaba la portada del libro, pero no divulga. Con meticulosa lógica y razonamiento, George Leonard ha estudiado todos los datos, incluidas las fotografías oficiales de la NASA y las cintas de los astronautas del Apolo, para demostrar su teoría de una civilización subterránea altamente avanzada que trabaja en la superficie de la Luna, minando, fabricando, comunicándose y construyendo. ¿Cómo no? Qué casualidad, es la visión secreta de Ingo, ¿no? O sea, el libro recogía la visión que había tenido de alguna manera Ingo, ¿no? Después lo vamos a ver. Y alguien estaba al tanto ya antes de que saliera. Bueno. El libro de Leonard estaba lleno de datos veraces, fotografías oficiales y bocetos de estructuras que él mismo creó a partir de la fotografía, ¿no? Dice, bueno, puedo decirles que recurrí a mis propios dibujos y pasé una semana comparándolas una y otra vez con los bocetos y fotos de George Leonard. Había proporcionado en el libro, muchos de los bocetos de Leonard se parecían a algunos de los míos. Sí, efectivamente, el misterioso señor Axelrod me había proporcionado la retroalimentación que prometió, pues no cabía duda de que fue él mismo quien me envió el libro de Leonard.
Pero ¿podría considerarse el libro de Leonard una retroalimentación adecuada? Bueno, si no completamente, al menos un poco. Por ejemplo, existe, bueno, ¿no? Y acá vemos esta cuestión, voy a parar aquí, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. eh, Porque bueno, para mí el libro de Leonard es crucial, de muchas casualidades de que este libro haya caído en manos de Ingo antes de que supuestamente o tuviera conocimiento de justamente en esa época, ¿no? O sea, hay que entender que el libro, lo que digo, de Ingo se publica en el año 1998, ¿no? Ya un tiempo, bastante tiempo transcurrido de su experiencia y en el 75. Y supuestamente, bueno, lo que él afirmaba ahí era que los bocetos que él hizo fueron a parar a manos de Axelrod, que era el quien compró, ¿no? Le pagó por la sesión, ¿no? Así que se quedó con ese tipo de material, ¿no? Y en el libro que él publica, que por lo menos el que yo tengo de esa fecha, que es, como digo, un libro eh, escrito a máquina, publicado por él porque nadie se lo quería publicar, no aparecen dibujos de la luna. Si van a aparecer, después voy a mostrar en el siguiente episodio, eh, en libros más actuales, ¿no? Y por eso es algo que a mí me ha hecho mucho ruido, porque ese libro, los más actuales se publicaron ya en el 2011, aparecen las versiones actualizadas y sí se incluye. Y bueno, esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que empieza, vamos a ver quién es Leonard, porque todo el mundo se ha centrado siempre en la cuestión de Axelrod. ¿Quién es el misterioso Axelrod? Que no es un dato menor. No, pero a mí me ha interesado saber quién es John Leonard, porque van a ver que de John Leonard es tan difícil como Axelrod saber algo. Así que bueno, vamos en el siguiente episodio, les voy a seguir narrando toda esta historia, así que bueno, pero atiendan los datos que ya vemos, vamos entendiendo. Hasta la vista.